Shabbat Shalom, mi querida familia, que el Eterno les esté dando en este tiempo tan especial un tiempo de mucha bendición, mucha alegría, mucha felicidad, a recordar los portentos, los milagros que el Eterno ha hecho con nuestros antepasados en esta época, ¿verdad?, del año. Hoy tenemos un día preñado, ¿sí? Porque hoy estamos en Shabbat, ciertamente, pero también estamos celebrando la fiesta de Hanukkah. Y qué bueno, qué dichosos para nosotros tener un ambiente tan especial, un ambiente que nos hace recordar, pero nos llena de esperanza, saber que el Eterno es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por lo tanto, hoy también Él está haciendo milagros. Hoy también Él puede hacer milagros y seguirá haciendo milagros. Por eso decimos nosotros en Hanukkah, Nes Gadol Hayashan, Nes Gadol Hayapo. ¿Sí? Él hizo milagros, ¿verdad? Allá, y también puede hacer milagros acá con nosotros. Hoy les tengo una drashá acerca de la parashá que nos corresponde, que es la parashá número 10, parashá Miketz, al cabo, que va de Bereshit o Génesis capítulo 41, verso 1 hasta el 44, verso 17. Entonces, aquí en esta parashá vemos algo muy, muy interesante, ¿sí? ¿Qué sucede con la vida de Joseph o José, como se traduce al español, ¿sí? Cómo Joseph es el modelo de esa geulá final, de la geulá, o sea, de la redención final, ¿no? De esa redención que viene de repente, ¿no? Y entonces, aquí, obviamente, la Torah nos presenta una de las transiciones más impactantes de toda la Escritura, ¿sí? Un momento de transición repentina, podríamos decir, ¿no? Y Joseph pasa de la cárcel al trono en un solo día, ¿sí? De estar allí en el calabozo, encadenado, pasa, ¿verdad?, a ser una persona libre, y no solamente eso, sino pasa a gobernar Egipto. Y esto es lo que vemos allí en Bereshit capítulo 41 o Génesis capítulo 41, verso 14. Dice, entonces Faraón mandó llamar a Joseph y lo sacaron apresuradamente del calabozo. Entonces, pasó de estar de un momento encadenado al siguiente momento, ¿verdad?, ya estar gobernando todo Egipto. Y aquí los sabios enseñan que esta no es solo una historia personal, sino como un patrón profético, ¿sí?, de cómo actúa Hashem en la redención, ¿sí? Cómo Él puede actuar en un chasquido, ¿verdad?, de dedos, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí y vamos a empezar a desarrollar esta drashá, ¿no? Viendo cómo Joseph representa, en cierta manera, ese principio de la geulá repentina, ¿sí?, que es lo que esperamos hoy, y fue lo que nos advirtió nuestro Adón Yeshua, ¿sí? El día y la hora nadie lo sabe, pero de que viene, viene, ¿no? Y aquí el Midrash dice que cuando llega el tiempo de la redención, Hashem no se demora ni un instante. Él sabe el momento preciso, el día, la hora, como dijo nuestro Adón Yeshua, lo sabe únicamente nuestro Padre. Entonces, Él sabe en qué momento viene la redención, se produce la redención. Ni muy tarde ni muy temprano, sino en el justo momento que Hashem así lo tiene señalado, ¿no? Y durante años, pues obviamente, vamos a ver aquí acerca de Joseph. Joseph fue obviamente olvidado, traicionado, injustamente encarcelado y aparentemente abandonado, ¿no? Y por eso, pues muchas veces pensamos que con la situación actual, ¿verdad?, podemos encontrarnos de alguna manera en alguno de estos aspectos, ¿sí? Olvidados, traicionados, injustamente, ¿verdad?, difamados o encarcelados, ¿verdad?, una presión espiritual, o aparentemente abandonados, ¿no? Pero llegó el día, ¿verdad? Llegó el tiempo en que todo cambió de golpe, y así muchas veces sucede, ¿verdad?, en nuestras vidas.
De repente las cosas cambian, son transformadas de un momento a otro. El Eterno responde a ese clamor, a esa oración, y todo cambia. Y esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que nosotros deseamos, y yo vislumbro, haciendo como un punto aparte, yo vislumbro, ¿verdad?, una Colombia diferente. Yo siento en mi espíritu que va a haber una Colombia diferente, que va a ser una Colombia transformada, que vamos a tener, ¿verdad?, un gobierno totalmente nuevo, ¿sí? Y un presidente que verdaderamente va a hacer lo que tiene que hacer en esta hermosa y querida patria que tenemos nosotros. Bien, esto nos enseña obviamente una verdad fundamental. La redención no siempre es gradual, a veces es súbita. Sí, muchas veces que pensamos que esto va a ser como gradual y todo esto, pero no, puede ser súbita, de un momento a otro, como ha sucedido. Sí, hemos recibido respuesta del Eterno a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, a nuestra enfermedad. Sí, todo puede llegar así de repente, de un momento a otro, ¿no? Y no así de una forma gradual, ¿no? Y pues nosotros vemos, y yo creo que es su experiencia, mi experiencia, cómo las cosas pueden suceder de un momento a otro, se dan de un momento a otro, ¿no? Entonces, así como la oscuridad puede durar años, y es verdad, puede durar años, un problema puede durar años, ¿sí? Inclusive hasta siglos, la luz puede irrumpir en un instante. Esa luz de la verdad, esa luz que trae libertad, esa luz que trae liberación, esa luz que trae sanación, puede irrumpir en un instante, ¿no? Aquí el Zohar habla acerca de ese encierro a la revelación, ¿sí? Del encierro a la revelación. Y el Zohar enseña que la cárcel representa ocultamiento, y el trono representa revelación. Y pues nosotros sabemos que en este momento hay como un ocultamiento de esa geulá, de esa redención final, ¿sí? Como que todo está oculto, como que no se puede apreciar bien, ¿cierto? Pero tarde o temprano se revelará totalmente la geulá, la redención final de todas las cosas, aún de lo creado, ¿sí? Todo quedará en libertad, como dice la Escritura, ¿no? Todo, porque la naturaleza fue sujeta al yugo de esclavitud por causa del pecado, pero llegará la redención final. La naturaleza misma será liberada de ese yugo a la que fue expuesta o esclavizada. Y José no salió de la cárcel porque las circunstancias mejoraron, no, sino porque el plan divino llegó a su punto exacto, ¿sí? En el punto exacto, como les decía, ¿verdad?, anteriormente, ¿no? El Eterno dispuso para que Joseph saliera de ese encarcelamiento, de esa prisión, de esa oscuridad, ¿no? De verse seguramente desamparado, ¿no? De verse allí tal vez sin esperanza, pero vemos allí cómo el Eterno actuó, ¿no? Y esto es clave para nuestro tiempo, ¿no? La geulá no depende de que el mundo sea mejor, sino de que depende de que el reloj de Hashem llegue a la hora señalada, ¿sí? Entonces, sabemos nosotros que todo esto que está sucediendo, que está pasando, ¿no? Cómo estamos en un contexto totalmente opuesto a la verdad, cómo vemos el pecado, ¿no? Descaradamente, cómo vemos la gente, ¿no? Con su apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Cómo vemos el engaño, la mentira, ¿no? Cómo vemos nosotros líderes que se ufanan, de ser líderes, pero no lo son, no saben administrar, no saben guiar, no son ejemplo para la sociedad. Vemos nosotros el caos en todos los niveles, ¿no? Y pues obviamente el mundo no se ve mejor, pero el reloj de Hashem llega a la hora señalada, ¿sí? Va a llegar a la hora señalada, al punto final, y entonces vendrá la redención. Bien, hay algunas condiciones antes de la liberación, ¿no? Nos hablan aquí los sabios, ¿no? Y vamos a entender allí algo que es importante, y aquí dice que Egipto estaba en crisis espiritual, ¿sí? En crisis espiritual. Allí los sabios no tenían respuestas,
el liderazgo estaba confundido y el sistema estaba por colapsar. Eso era el ambiente dentro de Egipto, ¿no? En el momento de Joseph, ¿no? Allí no sabían cómo responderle a Faraón. Faraón ya había decretado muerte a todos los sabios. Los sabios, ¿por qué? Porque no tenían respuestas. El liderazgo estaba totalmente confundido y el sistema estaba por colapsar, ¿sí? Ya sabían ustedes que ya el Eterno había determinado que hubiesen 7 años de abundancia, pero también 7 años de escasez, ¿no? Y justo en ese momento es cuando Joseph es revelado. Joseph es revelado como una persona sabia que sabe interpretar los sueños y no solamente eso, sino que sabe dar solución, ¿verdad?, a esta problemática. Los sabios dicen aquí, la solución de Hashem se manifiesta cuando el hombre llega a su límite, ¿sí? A su límite, ¿no? Y obviamente nosotros podemos observar que esos límites están ya dándose en la actualidad, ¿sí? En nuestro tiempo es un escenario muy similar, ¿no? Hoy vivimos un escenario muy parecido a lo que estaba viviendo allí Egipto, ¿verdad? Joseph, en toda esa circunstancia, ¿verdad? Allí con Faraón, con los sabios, con la situación también de hambruna que iba a haber, ¿no? Que se venía, y vemos entonces que hay ese mismo escenario. Hoy vivimos en un aspecto muy, muy parecido, ¿no? Y vemos, por ejemplo, confusión moral global, ¿no? Ahora con la agenda esa de 2030 que quiere imponer las Naciones Unidas, se nos están metiendo, como se dice al rancho. Somos nosotros, los padres, los que guiamos a nuestros hijos en la parte moral, ¿sí? Les enseñamos los valores, ¿verdad?, éticos y morales, sociales. Somos nosotros los padres los que le enseñamos a ellos. Eso no lo enseñan las instituciones. No, allá van a aprender ciertas materias, ciertas áreas y cosas de estas, pero en sí la base de la moralidad, de la ética, del comportamiento, ¿verdad?, tanto ético como social, parte de la casa, ¿no? Y entonces vemos hoy que esa confusión moral global, ¿no? Hay crisis en el liderazgo, hay personas que no saben para dónde van, que están gobernando y no saben, no tienen un horizonte claro, no tienen un norte claro. Y eso lo estamos viendo hoy día en muchos países. Se están yendo, ¿verdad?, a la extrema izquierda y están tratando de gobernar con principios que se han comprobado no tienen eficacia. Principios que no tienen eficacia, que han perdido toda eficacia, como es el comunismo. ¿Hay guerras? ¿Rumores de guerras? Sí, claro. Hay guerras. Sí, hay países enfrentados hoy día, hay guerras que se están llevando a cabo hoy día. ¿Hay inestabilidad económica? Sí hay inestabilidad económica. Sí, gobiernos corruptos que se quedan con la plata, ¿verdad?, de la gente, que hacen reformas tributarias, ¿no?, una tras otra, ¿no?, para seguir extrayendo, apretando el bolsillo de los ciudadanos. Vemos esto. Inestabilidad económica, colapso de valores familiares, claro que sí, ¿sí? Allí vemos nosotros cómo ya se pierde el respeto por los mayores, ¿verdad? Ya cómo los hijos no miran, ¿verdad?, con respeto, con honra a los mayores, a sus padres, ¿no? Y vemos nosotros que hay colapso, que la familia está dividida, que no hay unidad familiar, que no hay esos valores fundamentales, ¿sí?, básicos, esenciales dentro de los hogares, ese temor al eterno, ¿verdad? No hay espiritualidad, ¿sí? Todo es materialismo, y entonces vemos cómo la familia ha colapsado hoy día. Hay también pérdida de identidad, ¿sí? Con esto de la Agenda 2030 vemos nosotros cómo allí se quiere meter a los niños, ¿verdad?, esta idea de que ellos pueden decidir su inclinación sexual, ¿verdad? Y esto sí que es grave. Esto me parece bastante grave. Hay pérdida de esa identidad, ¿no? Y también de ese amor propio, ¿no? De sentir uno, sentirse uno perteneciente a un lugar, a un sitio, ¿sí?, con valores definidos,
¿sí? Con moral definida, con una ética clara. ¿Sí? Todo eso se ha venido perdiendo, ¿no? Y el aumento del antisemitismo a nivel global, ¿verdad? Cómo son perseguidos los judíos, ¿verdad? Cómo estamos siendo perseguidos en toda parte, todo sitio, todo lugar, por grupos radicales, por grupos que piensan que ellos son los únicos que tienen la verdad, ¿no? Cuando nosotros sabemos que Israel, podríamos decir, es la conciencia del mundo. Israel tiene la obligación de contener y de manifestar y de revelar la verdad de Dios al mundo, ¿sí? A Israel se le reveló las leyes divinas. Fue el pueblo, ¿verdad? Y ha sido el pueblo de la alianza, el que estuvo allí en Har Sinai, en el monte Sinai, recibiendo esa revelación divina de una forma colectiva, ¿no? Y esa ley divina para gobernar y también para tener una sociedad mejor. Esas leyes que ayudan a que tengamos una sociedad mejor, ¿no? Y vemos aquí también cómo Israel, ¿verdad?, es el centro del conflicto mundial. Vemos cómo Israel es el centro del conflicto mundial. Israel es el reloj profético. Si ustedes quieren saber, ¿verdad?, si estamos cerca a esa Geulá, miren el reloj que es Israel. Lo que está pasando en Medio Oriente, cómo ahí está cambiando el Medio Oriente y el escenario ya se está, ¿verdad?, poniendo para la Geulá final, para la redención final. Todo se está cuadrando, el Eterno está cuadrando todo para que llegue el momento en que se diga paz y seguridad, ¿no? ¿Sí? Israel puede decir paz y seguridad, y entonces en ese momento ya sabemos nosotros que la Geulá es más que cierta, más que una realidad. Entonces, desde una perspectiva humana, esto parece caos. Desde una perspectiva profética, esto es preparación. O sea, todo esto es una preparación. Todo el escenario se está montando para la redención final, ¿no? Obviamente, humanamente podemos pensar que estamos en caos. Claro que sí, estamos en caos. Pero todo esto es una perspectiva profética, ¿sí? Para la preparación del final de esta edad presente. La Torá nos enseña que la oscuridad más profunda precede al amanecer, y eso es verdad, ¿sí? Si alguien ha visto el amanecer, se dará cuenta que antes del amanecer viene una oscuridad total, ¿sí?, profunda, hasta que se revela ya, ¿verdad?, el sol naciente, el amanecer, ¿no? Y así mismo sucede en la parte espiritual, cuando hay más oscuridad espiritual, cuando los valores morales y todo esto está por el piso, entonces podemos pensar que pronto vendrá el amanecer. Yosef aquí encarna una figura mesiánica. Y nuestros sabios hablan del Mashiach ben Yosef, el Mesías que sufre, el Mesías que es rechazado, el Mesías que se oculta y luego es revelado. Y aquí Yeshua encaja en este patrón. Si ustedes se dan cuenta, hace un paralelismo entre la vida de Yosef y Yeshua, es sin igual. O sea, es un paralelismo absoluto. ¿Sí? Lo que pasa con Yosef ha venido pasando también con Yeshua ben Yosef, ¿no? Ese Yeshua sufriente, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, Yeshua fue rechazado por sus hermanos. Yosef también fue rechazado por sus hermanos. Fue entregado a las naciones. Aquí Yosef, ¿verdad?, fue vendido a Egipto. Aquí Yeshua es ocultado por un tiempo. ¿A quién? A Israel, ¿sí? Y obviamente nosotros sabemos que esto, dentro del plan y la economía divina, esto debe ser así hasta que llegue el momento en que todo Israel será salvo, reconozca al Mesías, ¿verdad?, judío, a Yeshua de Nazaret, y entonces así dice la Escritura, como lo afirma el rabino Saúl de Tarso, todo Israel será salvo. Y finalmente será exaltado por Hashem. Entonces, así como Yosef fue exaltado y reinó Egipto, así también Yeshua viene a reinar todas las naciones. El Rashtar Saúl de Tarso dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, y esto se lo cité, ¿verdad?,
anteriormente. La redención entonces vendrá cuando menos se espera, como yo sé saliendo de la cárcel, ¿sí? Así, de un momento a otro, en un chasquido de dedos, en un abrir y cerrar de ojos, como también lo dice el Rabino Saúl de Tarso. De repente, así, esto es como un principio bíblico, ¿no? La Escritura repite este patrón. Israel sale de Egipto de noche, Daniel es exaltado en una noche, Esther ve la salvación en un banquete y Joseph es liberado en un día. Sí, entonces estos patrones como que se repiten, ¿no? Y hablan acerca de esa redención, hablan de esa Geulá, ¿no? Y Yoshua dijo, el reino de los cielos es como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿sí? Mateo 24-27. No sabemos cuándo va a aparecer el relámpago, ¿verdad? No sabemos a qué horas, en qué momento, cuando ¡boom! Se muestra, se produce el relámpago. Así mismo, ¿verdad? Será la Geulá. La Geulá no avisa, la Geulá se manifiesta, ¿sí? La Geulá no avisa, la Geulá se manifiesta. Entonces, ¿qué se requiere de nosotros mientras esperamos? ¿Qué se requiere? ¿Qué el Eterno requiere de ti y de mí mientras esperamos que se manifieste esta Geulá? Joseph no sabía el día ni la hora, pero se mantuvo ¿qué? Fiel. Se mantuvo fiel. Y esto es muy importante. Tú y yo debemos mantenernos ¿qué? Fieles hasta el fin. Fieles hasta el fin. ¿Sí? Ser obedientes en los mandamientos. Andar en el camino de la rectitud, de la justicia, el camino de la santidad, en comunión íntima con nuestro Padre, con el Mesías, ¿sí? Allí, perseverando constantemente. Acuérdense que en Apocalipsis se dice el que persevere hasta el fin, ¿sí? El que persevere hasta el fin. Y aquí Joseph se mantuvo ¿qué? Fiel a pesar de todo lo que le había pasado, todo lo que le había acontecido. Él se mantuvo fiel al punto que el Eterno dice que, o la Escritura señala que el Eterno estaba con él. El Eterno estaba con él. Repite eso, el Eterno estaba con él. Pregunto, ¿tú sientes, crees que el Eterno esté contigo? ¿Tú sientes que la presencia divina te acompaña? Bien, otra cosa que tenemos que hacer mientras esperamos, no contaminarnos. Y aquí Joseph no se contaminó. Tú no debes contaminarte, ¿sí? Debes evitar contaminarte. Debes saber distinguir, ¿verdad? Lo que es puro e impuro. Lo que es santo y profano. Lo que es luz y tiniebla, ¿sí? Lo que es el bien y el mal. Tenemos que tener los sentidos bien ejercitados para poder discernir, saber, ¿sí? Estas diferencias. Aquí también Joseph no se amargó, ¿sí? Acuérdense, la Escritura dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos por ella sean contaminados. Sino hay que alegrarnos, hay que gozarnos, a pesar de todo, porque es que el Eterno existe y dirige todo lo que existe, ¿sí? Y así estés en la crisis más grave, más terrible, alégrate, alégrate en tu Creador. Él existe y tiene control de esa situación. Él tiene control de esa necesidad. Él tiene control de esa enfermedad. Él tiene control de esa crisis que estás viviendo en este momento. ¿Sí? Alégrate, alégrate, ¿sí? Mantén siempre esa alegría. La Escritura dice que hay que servir al Eterno con alegría y con gozo en el corazón. Bien, aquí Joseph que no perdió su identidad. Sabía lo que era, ¿sí? Lo que tenía por dentro y de dónde venía. Asimismo, tú no puedes perder tu identidad, ¿sí? No podemos vender, así como hizo Esaú, por un plato de lenteja, ¿sí? Esa primogenitura. Tú eres como un primogénito espiritual. Tú eres la punta de lanza y tú no puedes vender eso por nada, ni por ningún placer, ni por ningún plato de comida, ni por gratificación instantánea. No puedes vender eso por las cosas placenteras de este mundo. No lo puedes vender, no puedes vender ese privilegio que tienes. No lo hagas, jamás lo hagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces vas a perder tu identidad, tu privilegio, vas a perder tu galardón, ¿sí? Y aquí Joseph no abandonó su fe, ¿sí? Y hoy
Lamentablemente tenemos que decir que hay muchos que se asimilan al grado de que ya pierden su emuná, su fe primigenia o primigenia, ¿sí? ¿Sí? Pierden esa fe que tuvieron en un principio y entonces ya no actúan con fe, ¿sí? Ya no tienen esa fe en Hashem, en sus promesas, en su Torah, en su palabra, ¿sí? Entonces te debilitas y allí abandonas totalmente esa fe. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Qué se requiere de nosotros mientras esperamos? Tengamos en cuenta esto. Esto es clave. La redención llega a quienes están preparados, no a quienes están cómodos, ¿sí? Está preparados. ¿Estás preparados para esa redención? ¿Estás preparado para esa geulá final, esa redención final? Acuérdate, esto no es para los que están cómodos, no. Es para los que están velando. Yeshua dijo, velad y orad. Mateo 26:41. Están velando, están orando. Están pendientes de las noticias, están pendientes de la situación mundial. Sí, no son sordos a lo que está ocurriendo a nivel, ¿verdad? Global, a nivel de sociedad, a nivel de país, a nivel familiar. Sí, no son sordos. Hay que estar allí atentos, vigilando, ¿verdad? Y poner nuestro granito de arena para mejorar, nuestro granito de arena para buscar la redención, para buscar la teshuvá, el arrepentimiento de los que nos rodean, ¿sí? Y aquí la idea no es tener miedo, sino estar, ¿qué? Despiertos. Cuando dijo aquí, velad y orad, ¿sí? Es para estar despiertos, es para estar uno velando, ¿sí? Bien. Vamos a ir aterrizando, ¿verdad?, este avión. Entonces, hoy entendemos que Hashem nos llama ¿a qué? A fortalecer nuestra fe. Esa fe se fortalece cuando tú vives en comunidad, cuando tú estás en contacto con tus hermanos en la fe, cuando tú estás escuchando y aprendiendo, ¿verdad?, de todos estos temas, cuando tú estás estudiando la Torah, cuando estás imbuido, ¿verdad?, en la palabra del Eterno, en la comunión, ¿verdad?, con el Eterno, en esa relación íntima con Él y también con sus hermanos, ¿verdad?, con la familia del Eterno, ¿sí? Vivir en Teshuvá, ¿sí? Esto también es algo que Hashem nos llama, en completo arrepentimiento. Si no podemos nosotros repetir los patrones del pasado, repetir los errores del pasado. No. Tenemos que ser personas totalmente diferentes. En guardar la identidad. Tú y yo somos hijos del Eterno y tenemos que guardar esa identidad. Si eres judío, eres judío. Si eres un justo y temeroso de las naciones, mantente allí. Mantente allí siendo un justo y temeroso de las naciones, haciendo lo recto, haciendo lo justo, haciendo lo que el Eterno demanda, ¿sí? Obedeciendo a Él, a sus mandamientos que te corresponde obedecer, ¿sí? No desesperar. Tarde o temprano, ¿verdad?, vendrá la respuesta. Tarde o temprano vendrá allí la ayuda divina, ¿sí? Para tu situación, tu circunstancia, ¿verdad? Tarde o temprano, mantente firme porque Él no falla, ¿sí? No asimilarnos también. Aquí el Eterno nos llama a no asimilarnos. No podemos asimilarnos. Acuérdate de Joseph. Joseph fue seducido por una mujer supuestamente hermosa, pero él no cedió a la tentación de un placer momentáneo, ¿sí? De gratificación instantánea, a pesar de que él, ¿verdad?, estaba en un tiempo, digo yo, en una adolescencia, ¿verdad?, en una época donde era muy fácil caer, ¿verdad?, allí sexualmente. No. Él se mantuvo firme, no se asimiló, no se juntó, ¿verdad?, a una persona pagana, idolátrica, a una persona sin temor a Hashem, a una persona sin principios, ¿verdad?, espirituales, a una persona que no demuestra en sus acciones que el Eterno está por encima de todo. Y no perder la esperanza. Hashem nos llama a no perder la esperanza, ¿sí? A mantener nuestra esperanza en sus promesas, a mantener nuestra esperanza, ¿verdad?, en lo que Él nos señala, a mantener la esperanza de esa redención final que se está acercando a nosotros de una forma muy rápida, muy vertiginosa, ¿sí? Y que está a las puertas. La liberación puede estar
en una llamada de distancia como sucedió con Joseph. En un momento, ¿verdad? Se puede dar la redención final. Bien, y vamos aquí también a tener como una conclusión profética. Joseph nos enseña que la cárcel no es el final. Sí, la cárcel no es el final. Si estás encarcelado, si estás en un vicio, si estás, ¿verdad?, allí en algo que no quieres, pero estás allí y no te puedes deshacer de ello, tranquilo. Eso no es el final. Hay liberación tarde o temprano. ¿Sí? Hay liberación, ¿no? Él libera a los cautivos, recordemos eso. Él libera a los cautivos. Entonces, si estás en una cárcel, no es el final. Si te sientes olvidado, ¿verdad? Eso no es abandono. No es abandono. ¿Sí? Y lo que tarde o temprano, ¿verdad?, se va a producir es esa ayuda sobrenatural que viene sobre ti y que te hace sentir cada vez más cerca del Creador, un verdadero hijo o una verdadera hija del Creador. Y la espera no es derrota, la espera no es derrota, ¿sí? Hay que esperar, así veamos que todo está más oscuro. Eso no significa una derrota, ¿no? Cuando llega el tiempo de Hashem, las puertas se abren, las cadenas caen, los planes se revelan y la redención se manifiesta rápidamente. Eso es lo que sucede cuando llega el tiempo preciso de Hashem. Él no llega ni tarde ni temprano, sino en el justo momento que tú y yo lo necesitamos. Las puertas se abren cuando llega el momento de Hashem. Las cadenas caen, los planes se revelan y la redención se manifiesta rápidamente. Así como Joseph fue liberado de repente, así vendrá la Geulá final, la redención final. Que seamos hallados fieles, con las lámparas encendidas, esperando al Rey. Cuando digo aquí lámparas encendidas, es que tú sepas, que tú sientas que tienes las arras, o sea, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que son las arras, ¿verdad?, de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esas son las arras de nuestra herencia, ¿sí?, que el Eterno nos ha dado. Que tú sientas, ¿verdad?, la presencia divina, que tú sientas el Ruach HaKodesh, que tú sientas, ¿verdad?, que tienes allí esa lámpara encendida, que tú no hieras la presencia divina. Acuérdate que el rabino Saúl de Tarso o el apóstol Pablo dijo, no iráis o no entristezcáis al Espíritu Santo, ¿sí? No hay que herirlo, ¿verdad? Hay que mantenerlo allí con nosotros en comunión. Eso es muy importante, como lámpara encendida, esperando, ¿verdad?, la revelación de Yeshua ben David, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la redención del Eterno viene ¿en qué? En un instante. Acuérdate que aquí te enseñamos para que tu relación con el Creador sea cada vez mejor. Si te gustó este material, dale like. Si no estás unido al canal, únete, ¿verdad?, allí al canal para que puedas recibir estas enseñanzas y tu vida espiritual sea una vida de crecimiento. Para todos, Shabbat Shalom, y Shalom Ubrajo, paz y bendiciones. Hasta una próxima.